gustaría presentarles a mi compañero Juan Carlos López, quien es gerente de ventas en cuentas directas para Axalta. Juan Carlos López Padrón es ingeniero químico con maestría en ingeniería química por la UAM y amplia experiencia en gestión comercial y técnica dentro del sector de recubrimientos industriales. Actualmente se desempeña como Sales Manager Direct Sales México en Axalta Coating Systems, donde lidera el equipo. A lo largo de más de 20 años de trayectoria, ha combinado su formación técnica con habilidades estratégicas de liderazgo, desarrollo de negocios y servicio al cliente. Además, cuenta con un certificado NACE nivel 2 en inspección de recubrimientos. Nos compartirá cómo la innovación y la sostenibilidad están impulsando nuevas soluciones más eficiente y responsable. Ok, entonces, comenzamos, Juan Carlos. Adelante. Listo, ¿sí me escuchan? Existen fuerzas en movimiento en este mundo. Fuerzas que pueden poner a prueba la resistencia de todo lo que la industria crea. Es por eso que Axalta desarrolla continuamente recubrimientos nuevos e innovadores para proteger los productos de nuestros clientes contra el calor, la luz, la corrosión, el desgaste, la humedad, el ataque de químicos. Desde cualquier perspectiva, nuestro trabajo en Axalta es conservar la belleza de su producto, su idea, conforme enfrenta a los elementos. Y no se trata solo de protección contra las fuerzas de la naturaleza, ya que hay otros grandes desafíos a los que se enfrenta cada día. Limitaciones de recursos, limitaciones de tiempo, la necesidad de conservar energía y proteger el medio ambiente. Sí, es difícil allá afuera. Pero para más fabricantes, pintores y empresas industriales alrededor del mundo, siempre ha habido una fuente a la cual recurrir: Axalta. Desde 1866 hemos producido recubrimientos de alto desempeño y soluciones que continuamente han liderado la industria en durabilidad avanzada, colores vivos y efectos visuales, mayor productividad, tecnología innovadora y química inspiradora. Sin embargo, el complejo control de la arquitectura de polímeros no es el único tipo de química que Axalta brinda, porque también está la química que tenemos con nuestra gente y nuestros clientes. El servicio, que refleja nuestra promesa de proporcionar una respuesta insuperable y soporte continuo. Y las soluciones que surgen de entender que mientras mejor sirvamos a su negocio, mejor podrá servir a sus clientes. La ciencia del desempeño, la química de la colaboración. Los recubrimientos de Axalta están hechos para un alto desempeño. Perdón, Joel, ¿con cuál avanzó? ¿El verde? El del medio. Listo. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí. ¿Qué les voy a platicar yo? Les voy a platicar un poco sobre lo que es Axalta a nivel global. Tal vez algunos de ustedes ya saben lo que es, cómo estamos organizados, pero tal vez otros no. Entonces les voy a platicar un poco sobre lo que es Axalta, cómo estamos organizados, para después pasar a lo que Axalta ofrece como compañía, todos los diferentes tipos de recubrimientos que Axalta puede ofrecer, y después enfocarnos ya a lo que es el tema del evento, que es la pintura en polvo, y platicar un poco sobre nuestra oferta y algunas especialidades que tenemos que les puede interesar. Me siento tranquilo al explicar los productos desde el punto de vista técnico, porque aquí hay varios expertos en esto, incluyendo el ingeniero Pérez, que en cualquier momento me puede ayudar. Muy bien, bueno, vamos a empezar primero diciendo quién es Axalta, quiénes somos nosotros. Si recuerdan en el video, no sé si escucharon, que decía que Axalta está desde 1850 y algo, ¿no? Entonces vamos a explicar primero esa parte. Axalta como tal, como con el nombre de Axalta, no está desde 1800, sino a partir del 2013. Anterior a eso era DuPont. DuPont en el 2012-13 decide vender el negocio de recubrimientos a nivel global, así como otras divisiones de negocios que tenía. Entonces, quien compra el negocio de recubrimientos a nivel global le pone el nombre de Axalta o crea la compañía Axalta. Sin embargo, las marcas, las instalaciones, el personal, pasamos de DuPont a Axalta. Entonces, ahí viene o así se forma la compañía Axalta, y por eso
habla de 1800 porque desde aquel entonces existe DuPont, ¿sí? Con recubrimientos. Entonces, aclarando ese punto, Axalta actualmente, pues una compañía que tiene 5.2 billones de dólares de venta a nivel global, 12,000 empleados, un poco más de 12,000 empleados, presencia en 140 países, centros de investigación, desarrollo. O sea, es una compañía global. Todos los activos que tenía DuPont pasan a Axalta. Axalta en el 2014 se convierte en una empresa pública. Deja de ser privada y cotiza en bolsa en los Estados Unidos desde entonces. Entonces, todos nuestros clientes pueden ver nuestro desempeño financiero en la bolsa, es público. Ustedes lo pueden consultar cada año para ver cómo vamos en ese aspecto, ¿no? Es una empresa pública. Algunos centros de fabricación y oficinas. Me voy a enfocar en lo que es México. En México tenemos la planta de Apodaca, que está aquí en la zona metropolitana. Ahí fabricamos pintura en polvo. Está la planta de Tlalnepantla de Coyacac, donde se fabrican recubrimientos líquidos, recubrimientos industriales, automotrices, e-coat, diferentes tecnologías líquidas se fabrican en estas dos plantas de aquí, ¿sí? Y bueno, diferentes plantas en Américas, Europa, Asia. Tenemos también centros de investigación, un centro de investigación central que está en Filadelfia y 3 centros principales en Estados Unidos, Europa y Asia. Centros de investigación y desarrollo. Bueno, ¿cómo estamos ahora nosotros divididos o constituidos para dar el servicio al mercado? Tenemos 3 segmentos de mercado. Hace un momento lo estaba explicando aquí con un compañero de Metalsa. Tenemos 3 segmentos de mercado. El primero le llamamos movilidad o mobility, que ve toda la parte de recubrimientos que van enfocado hacia recubrir o proteger el exterior de los autos que son ensamblados en una OEM. Ford, Stellantis, GM, todo el recubrimiento exterior del vehículo es esta división de vehículo ligero y vehículos pesados, ¿sí? La otra división es repintado automotriz. En esta, todo lo que va a recubrir los autos que van a talleres por una colisión es el segmento de repintado automotriz. Entonces tenemos un segmento exclusivo para ese mercado, donde es atendido en México por una red muy grande de distribuidores, ¿sí? Para atender todos estos tipos de talleres. Y el segmento industrial, aquí cae todo lo demás que no sean autos de OEM, refinish, cae en el segmento industrial. Aquí está la pintura en polvo bajo este segmento. Dave Helding es el director de ventas de Américas para industria, para este segmento de aquí, ¿sí? Aquí está el segmento también automotriz. Todo lo que son autopartes lo atendemos en este segmento, ¿sí? Todo lo que va del auto que no es lo exterior, lo atendemos a través de industria, ¿sí? ¿Estoy claro hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, seguimos. Un poquito sobre el segmento de mobility, como les comentaba, se atiende el mercado de vehículos ligeros, vehículos comerciales, todo lo que es el exterior. En la parte de repintado automotriz, pues son todos los talleres de repintado donde van los vehículos después de una colisión y se atienden a través de distribuidores que atienden a cada una de las zonas en el país o en las áreas donde se requiera. Y nos vamos a enfocar en la parte industrial. Aquí en la parte industrial es donde está la pintura en polvo. Antes de pasar a pintura en polvo, vamos a ver de forma general qué otros recubrimientos ofrece Axalta adicionales a la pintura en polvo. Tenemos en el segmento de maderas, tenemos una oferta para maderas. Tenemos la pintura en polvo, de la cual vamos a hablar un poco más a detalle. Tenemos el e-coat. No sé si la mayoría está relacionado con el e-coat o tengan e-coat en sus procesos. Es un recubrimiento líquido que se aplica por inmersión y se controla el espesor a través de una corriente eléctrica. Entonces, muchos de ustedes tal vez tengan los dos procesos, como aquí nuestros compañeros de Scampaign, Metalsa, los conocen.
Tenemos también otro mercado que es la parte de embobinado de los motores. Por ejemplo, aquí ven la foto del embobinado. Aquí se le pone una resina para evitar el arco eléctrico. Entonces, todo ese mercado de motores eléctricos se atiende a través de estos productos. Tenemos, en el caso de, bueno, recubrimientos líquidos, que son pues todo lo que va a proteger estructuras, piezas, todo lo que es pintura para aplicación industrial. También se fabrica en las plantas de aquí en México, de Tlalnepantla y Ocoyoacac. En estos dos casos son recubrimientos líquidos. Y vamos a pasar ahora a enfocarnos a lo que es el tema de este día, que es la pintura en polvo. Dentro de la pintura en polvo, Axalta cuenta con 3 marcas: Alesta, Navgar y Plascoat. Las 3 son pintura en polvo, pero hay diferencias importantes en cada una. Alesta, podemos encontrar químicas epóxicas, híbridas, que es la combinación del epóxico y el poliéster. Tecnologías poliéster en TGIC o libre TGIC, poliéster de alta resistencia al medio ambiente y alta resistencia a la corrosión y al medio ambiente, ¿no? También resinas o productos que resisten a altas temperaturas. En la marca Navgar es una marca basada en productos epóxicos que está especializada para recubrir o proteger ductos o gasoductos, transporte de gas, petróleo, ¿sí? Son resinas epóxicas que se aplican sobre el ducto, y hay diferentes tecnologías que vamos a ver un poco más adelante para cada una de estas aplicaciones. Están en una marca diferente porque la industria tiene especificaciones muy diferentes para estos dos segmentos. Hay las pruebas que se utilizan para certificar cada uno de estos productos son diferentes, no son las mismas, ¿no? Vamos a hablar un poquito también de eso más adelante. Y tenemos también la marca Plascoat. Plascoat es una pintura en polvo, un recubrimiento en polvo que está basado en resinas o polímeros a base de polietileno. Polietileno con ciertas modificaciones que se utilizan para diferentes aplicaciones. Vamos a hablar también un poquito más acerca de Plascoat más adelante. Hablando de si separamos los productos entre termoplásticos y termoendurecibles, Plascoat es un termoplástico. Como saben, un termoplástico pues es un polímero en el cual cuando lo calientas no hay ninguna reacción, simplemente funde cuando lo calientas y se enfría, se solidifica cuando lo enfrías. No hay reacción ahí. Lo puedes pasar a su estado sólido y líquido cuantas veces quieras, solamente aplicando calor o retirando el calor, ¿sí? La química base del Plascoat es polietileno con diferentes cargas dependiendo de la aplicación. En el caso de los termoendurecibles tenemos las dos marcas, Alesta y Navgar, son productos termoendurecibles, lo cual significa que hay una reacción cuando se calientan. Cuando ustedes les entregan las cajas de pintura en polvo, lo que tienen ahí es una mezcla de base, catalizador, pigmentos, es materia prima. Hasta que no lo aplican en la pieza y le aplican calor, es cuando empieza la reacción. Y entonces ya tienen el producto final. Por eso en la pintura en polvo termoendurecible es muy importante el proceso de curado. Porque si no alcanzas las condiciones de curado, lo que vas a tener ahí no es tu producto final. Va a ser una mezcla de producto final y materias primas, que no va a tener las propiedades que requieres, ¿sí? Por eso es bien importante el curado de los materiales. Hablando de los poliésteres, tenemos pues sus características principales de un producto poliéster. Principalmente es que tiene una muy buena resistencia a los rayos UV y al medio ambiente. Es decir, los poliésteres normalmente se utilizan como capas superiores para proteger contra el UV y el intemperismo, ¿sí?
no tienen buena resistencia al ataque químico y tampoco son buenos para proteger contra la corrosión. Normalmente un poliéster no se utiliza como primario sobre el sustrato, ¿sí? Porque no es bueno para eso. Normalmente. Entonces ahorita vamos a ver las especialidades. Ya vi que se pusieron ahí medio. Bueno. Tenemos ahora los productos epóxicos. A diferencia de los poliésteres, los epóxicos se degradan con el UV. O sea, un producto epóxico, si no le pones un acabado y lo expones al UV, se va a empezar a degradar, lo que le llaman luego que se calea, se hace polvito y va perdiendo espesores, ¿sí? Se van degradando las capas superiores que están en contacto con el sol y va perdiendo espesor. El epóxico es muy bueno para proteger contra la corrosión. La adhesión que tiene sobre el sustrato es muy buena. Es una de las mejores propiedades de los epóxicos que el sustrato hacen muy buena química con el sustrato, humectan muy bien y protegen mucho contra la corrosión, sobre todo con el paso del oxígeno a través de su película. Pero son buenos para proteger contra la corrosión. Y también tienen muy buena resistencia al ataque químico. Grasas y diferentes elementos químicos que puedan estar ahí presentes son muy buenos para eso. Los poliésteres, epoxipoliésteres o llamados líquidos, son una combinación entre una resina poliéster y una resina epóxica. Pero literalmente es una combinación de químicas. Nos dan la ventaja de que al poliéster, al combinarlo con la resina epóxica, lo hacen un poco más resistente al ataque químico y un poco más resistente hacia la corrosión, pero no iguala a un epóxico. Y por lado del poliéster, este producto hace que tenga también buena resistencia al UV y al intemperismo, pero no tan buena como un poliéster. Es un término medio que se utiliza para piezas que van a estar expuestas al sol, pero no tanto, que van a tener contacto con grasas. Entonces, para eso, o químicos, y para eso utilizan las tecnologías poliésteres, ¿no? Vamos a hablar de una especialidad de los productos poliésteres. Tenemos, bueno, y sobre todo los productos de acabado. Hay una norma que es la AMA, que es para el segmento arquitectónico, que te dice o te mide o te pide las resistencias para diferentes exposiciones al intemperismo o al UV. Entonces ellos te dicen, bueno, vamos a describir un AMA 2603, un 2604 y un 2605. Y cada uno de estos tiene características de pruebas que tiene que pasar, sobre todo relacionadas con el UV. Y la diferencia principal que tenemos aquí es, por ejemplo, en la prueba de Florida, donde tenemos 2 años en Florida, veamos cómo se comportan los diferentes productos que caen en estas normas. Por ejemplo, producto 2603, por aquí tenemos esto es el brillo. Vean cómo el brillo se cae, ¿sí? Después de los 2 años, desde un 100 hasta un 20% de brillo. O sea, vean cómo se afecta la calidad del recubrimiento. Sin embargo, un 2604 tiene una mayor resistencia y cae de 100 a bajito de 60. Esto es un poliéster, digamos, estándar. Este es un poliéster súper durable. Y acá ya no es un poliéster, es un fluoropolímero. Vean el fluoropolímero cómo se mantiene dentro del nivel de los 80 después de los 2 años. Entre estos dos, les puedo decir, respecto a costo, hay una diferencia muy importante. Pero de aquí para acá, la diferencia en costo es muy importante. Entonces, en el segmento arquitectónico, pues se requiere muchas veces esto para ciertos edificios, cierta durabilidad. Y en la industria también manejamos esta tecnología de aquí, que es la superdurable. ¿Sí? Cuando se quiere una buena resistencia del color y del brillo a través del tiempo, hay diferentes tecnologías en poliésteres, ¿no? Normalmente en México manejamos los poliésteres estándares y también los superdurables, estos dos que están aquí. Bueno, acá tenemos otra gráfica, pero esta es relacionada a el color. Vemos cómo, por ejemplo,
un 2603, su delta de color aumenta a casi 2.5 puntos de delta, o sea, se desvía el color 2.5. Los superdurables en el rango de 1.5 después de los 2 años en Florida, y los fluoropolímeros pues realmente quedan debajo del 0.5, ¿no? Una desviación totalmente aceptable después de 2 años de Florida. Entonces, dependiendo de lo que se requiera, hay diferentes tecnologías para acabado de superficies. Ahora vamos a hablar un poco sobre los productos poliésteres, lo que se le llama TGIC y libre TGIC. O sea, cuando ustedes escuchen eso o han escuchado eso en el mercado, ¿a qué se refiere? Prácticamente se refiere a la manera como haces reaccionar la resina poliéster con el catalizador. Si se fijan, la resina es la misma, es una resina poliéster. Lo que cambia es el catalizador con el cual reacciona, ¿sí? En el caso de los TGIC, pues es un triglicérido, un isocianato triglicérido, por de sus siglas en inglés TGIC, y en el otro caso quitamos el TGIC y se hace reaccionar con una amida, ¿sí? Alquidálica. Esto se desarrolló hace tiempo porque en Europa se prohibió el TGIC para su uso. Pues actualmente en Américas, Asia, África, puedes utilizar ambas tecnologías, en Europa no. ¿Cuánto tiempo va a tardar para que también se prohíba en Estados Unidos o en otras partes? No lo sé. No hay todavía como información al respecto, pero en Europa no puedes utilizar esta tecnología. Bueno, esto es la diferencia respecto a la química, pero ¿qué pasa ya con las propiedades de estos dos productos? Tenemos aquí una tabla comparativa donde vemos que, por ejemplo, los productos que se reaccionan con TGIC normalmente tienen mejores propiedades mecánicas. Te van a resistir un poco más de flexibilidad, impacto, doblez, que los libres TGIC, ¿sí? Se va a observar eso, ¿no? Normalmente los libres TGIC, si los curas adecuadamente, van a cumplir con la mayoría de las normas respecto a propiedades mecánicas, pero sí los TGIC van a tener mayor resistencia a estas propiedades mecánicas. La resistencia perdón, me voy a regresar. La resistencia al medio ambiente es similar, o sea, no hay diferencia en ese aspecto. Hay una propiedad muy importante de los libre TGIC, que es la reducción de esta jaula de Faraday, sobre todo en geometrías complicadas. Tienen mejor penetrabilidad. Pero además, en superficies planas, lo que hacen es que el producto pega mejor, lo que hace que no tengas que subir tanto el flujo de las pistolas y se pierde o se va menos polvo hacia el reciclaje. Entonces te da una ventaja en ese aspecto. Puedes tener los mismos espesores con menos flujo y pierdes menos producto hacia el reciclaje. Es una ventaja que tienen los libre TGIC en la aplicación. Pues son pintura en polvo, los dos son libres de solventes. En el caso de los... aquí me la cambiaron porque la tenía en inglés. No me acuerdo a qué se refiere la palabra alcance. Pero en el caso tiene otra característica importante es que los libre TGIC, cuando los usas, tienes que tener mucho cuidado de limpiar bien los ganchos. Porque este producto cuando se expone a altas temperaturas, al pasar por el horno, se emblandece. No llega a ser estado líquido, pero sí se emblandece, al grado de que puede gotear, cuando está muy saturado el gancho. Entonces se recomienda en este tipo de tecnologías que limpies muy bien los ganchos, para evitar que tengas algún tipo de goteo, ¿sí? Los TGIC también se emblandecen, pero quedan en un estado sólido muy rígido y no les pasa eso. Pero los TGIC sí, nada más hay que tener ese cuidado. Y bueno, como dijimos, perdón, esto de alcance se refiere a la prohibición europea. En Europa se puede utilizar, el TGIC no. Y aquí también tiene, digamos, podemos decir otra ventaja, el libre TGIC, es que el horno le puedes bajar unos 20 grados a la temperatura con respecto a los TGIC. Entonces es un ahorro de gas, ¿sí? Curan a temperaturas un poco más bajas, ¿no? Del orden de 20 grados.
Y vamos a platicar de otra característica que tiene los TGC. Si se fijaron ahorita que hablamos de la química, pues tiene otro agente con el cual reacciona la resina poliéster. Este agente hace que se produzca agua durante la reacción. Se fabrica agua, ¿sí?, en los productos de la reacción. Entonces esa agua pues tiende a salir como gas cuando está curándose el material. Entonces hay que permitir que esa agua salga, porque si no puede quedar atrapada en la película, ¿sí? Las condiciones que necesita el agua para salir es que el espesor no sea muy alto y que también la temperatura de reacción no sea tan alta. ¿Qué es lo que sucede con la temperatura? Si ustedes curan el material a temperatura alta en el horno 200, 190, la reacción va a ser muy rápida. Entonces el agua trata de salir con mucha turbulencia y mueve la película. Y entonces también como la temperatura es alta, la película tiende a curar más rápido. Entonces pueden quedar las burbujas atrapadas o la película no alcanza a nivelar después de que salen las burbujas. Imaginen que tienen agua que está burbujeando por abajo y está la película del polímero así. Entonces se endurece y queda así. Se queda como cáscara naranja o se ven visualmente las burbujas. Entonces hay que dejar que esa agua salga. Por eso hay que bajar la temperatura para que la reacción no sea tan agresiva. Salga de una forma laminar y la superficie pueda regresar a su estado normal sin perturbaciones, que nivele correctamente. Entonces, podemos lograr eso, que no tener una mala apariencia con estos productos, cuidando que el espesor no sea muy alto y bajando la temperatura al horno. Entonces, a lo mejor muchos no me creen y dicen, pues puse ahí un dibujito, ¿no? Pero vamos a ver unas placas para ver lo que les estoy diciendo. Miren, esta placa de aquí tiene 12 milésimas, es un espesor alto. Y se curó 15 minutos a 190 grados centígrados. Vean la apariencia de la placa. Mismo producto, pero ahora, bueno, con un espesor similar, 13 milésimas, pero ahora se le aumentaron 10 grados centígrados. Vean la apariencia de la placa. Vean cómo se ven aquí el acabado de las burbujas. Y eso se ve en la superficie, pero si lo ves en corte transversal, están las burbujas ahí. Solamente por subirle 10 grados. Por esa reacción del agua. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si le subimos a esa de 200 otros 10 graditos más? Vean cómo se empeora la apariencia. Le subimos ahora a 220. La apariencia pues se ve peor, ¿verdad? Pero ahora, a los mismos 220, nada más le bajamos de 12 milésimas, 12 y medio, a 8.1 y vean la apariencia. De esta a esta. Esa es la relación de temperatura y espesor en este tipo de productos. Normalmente, si ustedes van a aplicar 5 milésimas, no van a tener problemas. Pero si van a aplicar a estos espesores, pueden tener estos problemas si no controlan bien la temperatura. ¿Sí? Ahora, si se fijan, estamos hablando en estas placas de 12 milésimas. Y este ejemplo que está aquí es un poliéster. ¿Sí? Es un poliéster libre TGC. Por eso se pueden aplicar estas 12 milésimas. De otra forma iba a ser muy complejo que dieras estos espesores con una pintura TGC. Es algo que te permite también la libre TGC dar mayores espesores porque pega más, ¿sí?, en el proceso. ¿Pregunta hasta aquí? Sí. En el curado, ¿los dos te resisten el overcure igual o no? ¿Resisten qué, perdón? Sobrecurado. Si vas a... Sí, tienen la misma resistencia en sobrecurado. Una vez que ya la película curó, pues ya no vas a tener estos problemas porque ya curó, ya se liberó el agua y tienen resistencia similar. Pero bueno, sí, ya una vez curada la película, tienen el mismo comportamiento de sobrehorneo que las dos químicas. Y recuerden que ahí se pueden poner también ciertos cambios en la fórmula para que resista más el sobrehorneo en los pigmentos y cuando se requiera, ¿no?
Si por proceso, el proceso sí va a ser, o sea, no va a haber manera de que se protejan del sobrehorneo porque pues siempre se van a comer y lo van a dejar ahí, pues hay que pedirle a Axalta que les haga una protección contra el sobrehorneo, ¿verdad? Bueno, aquí, no sé si ya está por aquí la gente de Prolec, estoy dándoles un comercial. Es una especialidad que trabajamos con ellos. Si recuerdan, dijimos que los poliésteres no son buenos directos a metal, ¿sí? Para la protección contra la corrosión. Bueno, en este caso, las normas que les piden a ellos, les piden protección corrosiva y protección de UV, o sea, piden las dos cosas. Y normalmente en estos mercados se aplica un primario epóxico para proteger contra la corrosión y luego un acabado poliéster. Lo que hicimos fue hacer un solo producto que les ayudó a pasar las normas para corrosión y para UV en una sola capa, aplicando espesores altos de 8 o 10 milésimas, ¿sí? Entonces se desarrolló un producto con tecnología poliéster que se modificó con anticorrosivos. Adelante, Ingen. Más el fausto, aislamiento a la electricidad, aislamiento eléctrico. El elemento eléctrico, también lo miden exactamente. Creo que te faltó ahí. Sí. Sí, exacto, esa propiedad no la puse aquí, pero tiene razón, por eso me da gusto que esté aquí. El ingeniero, bueno, para los que no conozcan, el ingeniero Pérez trabajó en Axalta DuPont muchos años y pues tiene mucho conocimiento sobre los productos, ¿no? Sí. Tenemos, les decía, en lugar de aplicar dos capas, se aplica una sola capa. Pasa las pruebas corrosivas, pasa las pruebas de intemperismo para la CFE y para la norma americana, la IEEE. Va directo a metal, 12 milésimas, es súper durable y poliéster libre de TGC. O sea, no tiene restricción para venderse en Europa. Entonces, esa tecnología de un poliéster para proteger contra la corrosión la tenemos disponible. ¿Cómo ven? ¿Voy de tiempo? Las tecnologías Navgar, les decía la marca Navgar, son productos que se aplican sobre gasoductos, oleoductos que van enterrados, sumergidos. Hay productos que se aplican en una sola capa y productos que se aplican en dos capas para diferentes aplicaciones. Por ejemplo, este de Navrock es una primera capa epóxica, una segunda capa dura, que se utiliza en los cruces direccionales. Cuando van a aplicar una tubería que va a atravesar un río, por ejemplo, pues tienen que hacer un túnel, pasar el tubo por debajo del río y jalarlo. Por eso requiere que esté un recubrimiento con alta resistencia de labración para que se desgaste en ese jalar el tubo y el primario epóxico quede intacto. ¿Sí? Entonces se utiliza para los cruces direccionales este de aquí. Este de aquí se utiliza principalmente, es una segunda capa para proteger el epóxico contra la humedad. Los epóxicos normalmente no son buenos para proteger contra la humedad. Se le pone esta segunda capa para la tubería que va en alta mar. Y después normalmente se les pone concreto. Entonces se utilizan dos capas para normalmente la tubería que va en alta mar. Y tenemos tecnologías de alta temperatura, epóxicos que resisten hasta 150 y en combinación en dual hasta 170. Y tecnologías para el lastrado es una capa acabado lija que se le pone el epóxico para que pueda tener el concreto agarre sobre el epóxico. ¿Por qué se le pone concreto al tubo? Pues sencillamente para que no flote cuando lo pones en alta mar, ¿sí? Quede en el fondo marino y se le pone ese acabado lija para que haga perfil de anclaje y no se salga el tubo de la concha de concreto. Algunos proyectos que hemos tenido, este es muy significativo para mí porque yo estuve aquí en esta instalación. Estas fotos dos yo las tomé cuando se instaló en la plataforma. Y aquí está desde un barco grúas, empieza a lanzar la tubería y va el barco grúa hacia atrás, lanzando la tubería. Estuve 3 días ahí y no le recomiendo a nadie estar ahí. Hay gente que se la pasa 30 días o más ahí arriba. No lo recomiendo. Sobre todo cuando el chef te empieza a hacer ojitos. Dice, ya me quiero bajar.
Bueno, este es otro proyecto de un gasoducto que se aplicó aquí en México. Fueron 350 kilómetros con un primario. Aquí ven los tubos. Esta es una cabina de aplicación, más para que se den una idea del tamaño de los tubos. Este fue el proyecto Los Ramones, fase 2. Fueron 441 kilómetros. Este es el epóxico que les comentaba. En el mercado se conocen como FB, de Fusion Bonded Epoxy, porque la diferencia en esta aplicación contra lo que ustedes conocen normalmente es que aquí se aplica el recubrimiento sobre el tubo caliente. El tubo se precalienta a 210 grados centígrados, 230, se aplica el polvo y se aplican 18 o 20 milésimas. Y se aplica por fusión, cae y funde, no por electrostática. Por eso se le llaman Fusion Bonded Epoxy a estos productos. Y tenemos este otro ejemplo que es más reciente, es de este año. Fueron 700 kilómetros totales y fue un gasoducto que se fue desde Tabasco hasta Yucatán. ¿Sí? De hecho, en esta zona todavía hay varios proyectos de gasoductos que hay que hacer, que esperemos que el gobierno suelte pronto, ¿sí? Para evitar el huachicoleo. Pero que paguen, ¿verdad? Bueno, ya por último tenemos algunas pruebas que tenemos ahí en la planta de Apodaca. En la planta de Apodaca tenemos un laboratorio de las cuales algunas pruebas están certificadas en la 17025 por Perry Johnson. Perry Johnson tiene alianza con la EMA, entonces estamos certificados en Estados Unidos y en México para algunas pruebas. Todas estas pruebas que ven ustedes aquí son relacionadas al mercado de ductos. Por ejemplo, desprendimiento catódico no es una prueba que se conozca en el mercado normal, es muy especializada, adherencia en agua caliente, todas estas son relacionadas al mercado de ductos. Pero tenemos también la cámara salina ahí en Apodaca certificada, y al final de la cámara salina pues podemos hacer adhesión, clippage, blistering y roasting, y estas pruebas están certificadas. ¿Sí? Tenemos un equipo para medir la TG, sobre todo los materiales epóxicos, para medir su transición vítrea. En los poliésteres no es muy común porque la transición vítrea de los poliésteres no cambia mucho, pero en los epóxicos sí. Y tenemos otras pruebas que no están certificadas, pero tenemos los equipos ahí bajo la norma ISO, como es la prueba de UV, colorímetro, el equipo de abrasión, el TAVR, y pues todas las demás pruebas que ustedes conocen como doblez, impacto. Tenemos ahí el laboratorio que les puede dar servicio, ¿no? Esto es lo que hay aquí en Apodaca. Obviamente hay un laboratorio en Houston también, que ahí está otra planta de Axalta, de pintura en polvo, que también nos pueden apoyar con otros equipos, ¿no? Y creo que aquí terminamos, Joel. ¿Preguntas? Perdón, ¿alguna pregunta que haya? ¿No? Ok, bueno, tengo preguntas de la gente que está conectada en línea, Juan Carlos, entonces te las voy pasando Sí. y tú me ayudas a responderlas. Me preguntan por aquí, si tenemos piezas muy gruesas y necesitamos más temperatura, ¿también puede perjudicar el acabado? Más temperatura en el horno o en la pieza. Supongo que Sí. en el horno. Bueno, me imagino que están hablando de los libres TXC, que son los que les afecta la temperatura. Si nosotros mantenemos la temperatura del horno en cierto nivel o queremos aumentarla para calentar más la pieza, tenemos nada más que cuidar, y eso no podemos moverlo, lo que tenemos que cuidar es el espesor. Si se fijaron aquí, en las imágenes que puse, estamos hablando de espesores de 12 milésimas. Pero a niveles de 5, 4, 6, no debe haber gran tema, a menos que subas demasiado la temperatura, 220 grados centígrados, ¿verdad? Pero a niveles normales de un horno, 190 o 170, como ocurre en los libres TXC, no debe tener problemas, espesores tradicionales de 4 o 5 milésimas. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta sería, ¿necesitamos de un equipo especial para alcanzar los altos espesores? No, con la tecnología LibreTXC les ayuda a que puedan dar más espesores con el mismo flujo de las pistolas y la misma condición de las pistolas. De hecho, luego hemos tenido ciertos problemas con clientes cuando se les cambia la tecnología, pues los parámetros de las pistolas son las mismas, y si con el TXC estaban dando 3 milésimas, aplican el LibreTXC y se les sube a 4 o 5.
Entonces tienen que bajar el flujo de las pistolas porque el producto pega más. Es una ventaja, pero sí tienen que moverle, ¿no?, a la condición para que ajusten el espesor. Ok, perfecto. Tenemos otras dos más. Y otras, las superdurables, ¿cuántas horas alcanzan de cámara salina? Los poliésteres superdurables, como comentamos, no están, la resina como tal, su química no es para proteger contra la corrosión. Sin embargo, el producto que vimos aquí, que protege a los transformadores, pasa 2000 horas de cámara salina, con 8 milésimas de espesor, en una sola capa, directo metal, 2000 horas de cámara salina. Pero tiene modificadores de corrosión, tiene aditivos, ¿sí? Es un producto que acá el ingeniero Pérez se pasó varios años desarrollando. Es un secreto. Pero sí, son 2000 horas de cámara salina de un poliéster, o sea, eso no es normal. Un poliéster no te va a aguantar eso, un epóxico sí, pero un poliéster no. Pero este desarrollo hace que puedas cumplir con 2000 horas de cámara salina, obviamente con un buen pretratamiento, o un granallado metálico a nivel casi blanco, puedes lograrlo, ¿sí? Y pues nuestros amigos de pretratamiento que están aquí nos van a decir cómo aplicar un buen pretratamiento, ¿eh? Ok, perfecto, muchas gracias. Y la última sería, ¿cuál es el comportamiento del superdurable en piezas geométricas que contienen filos? En las piezas que tienen filo o geometrías complicadas, el superdurable con tecnología LibreTXC penetra muy bien. De hecho, como una anécdota al cliente Prolec, cuando le cambiamos la tecnología de TXC a LibreTXC, ellos normalmente en su proceso, en la parte de los transformadores, tienen unos radiadores muy complicados. Entonces ellos ya como rutina siempre reparaban ahí, siempre. Pasaban el holiday y reparaban, ya como rutina. Cuando le cambiamos a LibreTXC, cuando llegaron a ese proceso dijeron, ¿qué pasó? ¿Ya no sonó? O sea, cubrió con los mismos robots. Entonces quitaron un proceso adicional. O sea, eso es lo que les hablaba de la jaula de Faraday de los LibreTXC, que ayuda mucho. Aparte de que pierdes menos polvo al ser reciclado, en las partes difíciles te va a penetrar mejor. Pero también hay que tener cuidado, por ejemplo, con las geometrías que son en L, con esos productos. Normalmente esa geometría en L se acumula polvo ahí. Si ese polvo no lo quitas, se hace espesor muy alto y va a salir todo burbujeado ahí. Entonces tienen que sopletear ahí para evitar que se acumule en la L, ¿verdad? En la forma de L. Y esos son todos los problemas que vimos con ellos cuando cambiaron la tecnología. Tuvieron que evitar esos altos espesores en esas geometrías para que no salga burbujeada la pieza ahí. Yo no tengo una pregunta muy sencilla. Cuando yo le vaya a proponer, vaya a hacer gestión de ventas con un cliente y le diga, fíjate que los LibreTXC tienen mejor eficiencia de depositación, que es lo que has estado hablando ahorita de las dos virtudes, de la virtud esta. ¿Hay algún estudio de un porcentaje, por decir algo? El poliéster-TGC, la eficiencia de depositación tiene 75% y a las mismas condiciones el PRIMI tiene 85 o 90. ¿No hay algún... No tengo, sí, no tengo un dato de laboratorio, solamente tengo datos con clientes, donde donde el espesor, sin moverle nada, se sube entre 1 a 1.5 milésimas más en superficies planas. Aquí, en el caso de clientes que utilizan superdurables, utilizando la misma pintura, pintan entre un 8 a 15% más de... ok. Sí, aquí con los clientes que utilizan superdurable, al cambiar de un TGC normal, se ha incrementado, utilizando la misma pintura, entre un 7 a un 15% más de piezas, donde se deposita más la pintura libre de TGC. ¿Te refieres a que controlan mejor los espesores? Sí, ¿Aumenta el cubrimiento? así es. Gracias. Pero en las hojas de seguridad, el superdurable trae menos coverage que los TGICs. Entonces el recubrimiento o el área a recubrir por la gravedad específica, etcétera. Sí, si hablamos del número teórico,
como dices, por densidad, así va a ser. Pero aquí estamos hablando de depositación, que tal vez con el primero, con el TXC, pierdes más el polvo que se va al piso o al reciclaje, y en el otro tienes mayor polvo que se queda. Ese es el fenómeno, pero tienes razón, o sea, hablamos de densidad, va a haber una diferencia teórica, exactamente, por película aplicada. Pero recuerda que para aplicar cierta película, a lo mejor aventaste un 30% de polvo para el reciclaje. A lo mejor con este no aventaste ese 30, aventaste nada más un 10. Ahí es donde viene la ventaja del uso del polvo para evitar que se vaya al reciclaje. ¿Sí? Es en ese fenómeno de depositación. ¿Sí? Pero muy buena aclaración, o sea, por densidad pues te va a dar un valor diferente. ¿Sí? Perfecto. ¿Alguna otra duda? Nada más como comentario, si tenemos alguna duda, les tengo que pasar el micrófono porque si no la gente que está en línea no puede escuchar sus preguntas, ¿no? Entonces, nada más para eso. ¿Queda alguna otra duda o comentario? Bueno, pues muchas gracias por aguantarme estos minutos.